Esta es la historia que cambió para siempre la imagen que Pablo tenía de su trabajo, de su ciudad, de su vida. Llevaba 2 años trabajando como guía turístico en Bilbao, capitaneando pequeños grupos de turistas y hablándoles sobre lo que otros se encargaron de señalar como los edificios emblemáticos de la ciudad. Apenas sabía sobre arquitectura, aparte, claro está, de los textos que memorizaba cada noche para al día siguiente repetir y traducir a 3 idiomas diferentes, inglés, francés y alemán. Un día leyó una frase que le pareció muy interesante. La afirmaba Mies van der Rohe, un hombre que, según pudo leer, fue muy importante en la historia de la arquitectura. La frase decía: la arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio. A Pablo le gustó tanto que decidió que la incluiría en sus discursos siempre que hablara de edificios contemporáneos. Será un golpe de efecto para la audiencia, pensaba. Así que empezó a decirla a diario. La dijo tantas veces que acabó dudando. Miraba ciertos edificios y pensaba: ¿cómo pueden traducir la voluntad de mi época a esos edificios grises y angulosos? Pensaba tanto en ello que acabó desencantándose de su trabajo. De pronto, los edificios de los que hablaba a diario le parecían fríos y asépticos. Se sentía huérfano de su propia ciudad. ¿No me habré equivocado de generación? ¿No perteneceré a otra época? Pero entonces, un día, apareció ella en uno de esos grupos de turistas. Y tras la visita, olvidando de pronto su recién descubierta orfandad y sus dudas, Pablo se armó de valor y le invitó a un tour privado por la ciudad. Ella dudó algo en principio, claro está, pero el lunes volvería a Francia y no estaba de más tener una buena historia con la que regresar, así que acabó aceptando. Recorrieron la ciudad. Él hablaba de otras épocas y ella escuchaba. Le contó que antes de ser lo que es hoy, Bilbao sabía al hierro y a los humos de los astilleros. Le explicó cómo los puentes, ahora dormitantes, antaño se levantaban para saludar a los barcos que llegaban a la ciudad. Le contó cómo la grúa Carola tomó su nombre de una mujer que cada día levantaba la expectación entre los trabajadores del lugar. Habló durante mucho tiempo, primero de la ciudad, y luego de ellos mismos. Contaron muchas historias, y solo después de un rato largo, comprendieron que la historia más importante estaba ocurriendo justo en ese lugar y en ese instante. Ese lunes ella volvió a Francia, y en efecto se llevó consigo una bonita historia. Pablo se quedó en Bilbao, solo otra vez, huérfano de nuevo, y sin embargo empezó a ver cómo la ciudad adquiría nuevas formas. Lo invisible le hablaba, las ausencias se hacían patentes. Asistía atónito al espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. La ciudad era un objeto doblemente construido. Lo material y lo imaginario se fundían en un todo, y lo que antes había sido incapaz de ver, lo que habitaba fuera de campo, ahora se le desvelaba con absoluta normalidad. Los parques, las plazas, las pequeñas calles, le mostraban historias de amor y de celos, de amistad y de traición, de absolutos y relativos. Los transeúntes volcaban sus recuerdos en los decorados que conformaban sus escenarios y los volvían más humanos. El amor es osado, sí. Tan osado que Pablo se permitió el lujo de contradecir a un genio como Mies van der Rohe. La arquitectura no es la voluntad de una época traducida en espacio, sino la voluntad de cada uno de los individuos que ocupan ese espacio. ¿Qué importa si tuviera o no razón, si estuviera o no equivocado? Esta no es una historia de una época, sino la de un individuo. La historia de cómo un hombre que no comprendía una ciudad gris se enamoró de una villa polícroma.